Buenas tardes a todos, bienvenidos. Si usted tiene Biblia, por favor acompáñeme en sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Hoy vamos a seguir nuestra serie de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Quiero simplemente recordarles de nuevo acerca de el evento de mujeres. No olviden que hay un evento de mujeres y es bilingüe. Si usted está hoy aquí, así que mujeres, por favor, en la mesa de vida nueva hay unas pequeñas tarjetas y ahí ustedes pueden tener información acerca de lo que vamos a estar realizando. Octubre 18, un evento para las mujeres. Van a estar las hermanas allí, va a ser una buena dinámica, inglés y español. Antes de comenzar el sermón, quiero aprovechar la oportunidad para, nosotros habíamos orado, de verdad, fue un tiempo de oración, hemos visto la necesidad, el crecimiento de Celebration en español, tanto dentro como afuera. Así que voy a invitar a la familia Hernández a que pasen arriba, voy a presentarlos. Para los que no saben, estuvimos orando, estuvimos haciendo un proceso y por fin, desde Phoenix, Arizona, ellos estaban viviendo allá. Pueden hacerse un poquito para adelante. Quiero presentarle a la familia Hernández. Él es nuestro nuevo pastor en español, Juan Carlos, y su esposa Laura. Así que él me llamó y me dijo: hey bro, ya nació mi bebé. Le pusimos baby, no se llama así, no, pero de cariño dijo, la vemos como Baby Celebration porque vamos a estar en Celebration Baptist Church. Pero obviamente el nombre de la niña es Elizabeth. Entonces, quiero que oremos por la nueva familia pastoral. Para los que no saben, vamos a estar Pastor Juan Carlos y yo liderando este ministerio hispano. De verdad que son muchas necesidades las que tenemos. Así que damos gracias a Dios, damos gracias por sus oraciones, damos gracias a los que estuvieron en las reuniones, conociéndolos a ellos antes de llegar. Y vemos que la voluntad del Señor está siendo hecha, así que damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar por la familia pastoral y voy a orar por ellos. Si quiere, extienda su mano en señal de bendición y oremos por ellos. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor. Gracias por la vida de la familia Hernández, gracias por la vida de Pastor Juan Carlos, Señor. Gracias por su esposa Laura, por su hija Elizabeth, Señor. Y gracias aún por la mamá de Laura que está hoy aquí. Ella está acompañándolos por un mes. Vienen, Señor, desde tan lejos, desde Phoenix, Arizona, aquí a Tallahassee, un mundo totalmente diferente. Pero damos gracias que tú les has confirmado el llamado, Señor. Y hoy no solamente los introducimos y los presentamos a la iglesia, sino que los recibimos con gozo como parte de nuestra familia. Señor, guíalos, dale sabiduría, Señor, y permíteles no solamente ser de bendición para la iglesia, sino también nosotros ser de bendición para ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido, familia. Bienvenido. Gracias. Ok, así que vamos a continuar, vamos a avanzar con nuestra serie. Ellos van a estar al final, afuera, ahí en la puertica en Vida Nueva. Así que si usted quiere, acérquese. Ellos vienen desde, de verdad, de una distancia muy lejos. Y les voy a decir algo, esto fue algo que hablamos con Pastor David, porque muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y qué necesitan ellos, John? Les voy a decir algo, todo, no, de verdad. Ellos compraron unos tiquetes de avión y llegaron aquí. Absolutamente todo. Acérquense si Dios pone en su corazón ayudarlos con una cuchara de pronto de madera. Usted dice, tengo 2 cucharas de madera, ¿qué hago con 2 cucharas? La familia Hernández lo puede necesitar, ¿ok? Así que gracias por eso, gracias por su generosidad y vamos a continuar ahora sí con nuestro sermón. Y hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Ese es el 8º mandamiento. Una de las sensaciones quizás más horribles que usted haya podido experimentar. Yo sé que usted va a decir, pastor, he experimentado muchas, pero una de las sensaciones que quizás horriblemente usted ha experimentado es la sensación cuando alguien lo roba a uno. ¿Me entiendes? Cuando se siente uno que alguien lo ha robado, que alguien le ha quitado algo que le pertenece a uno. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted ha sido víctima de robo. De pronto en nuestros países es algo con lo que crecimos, ¿no? Le tocaba a uno andar en el colegio cuidando sus lapiceros y todo, porque si te descuidaban te dejaban sin útiles escolares en una semana. Pero la sensación de ser robado es horrible. Cuando uno lo roban, uno siente literalmente una especie de sensación de decepción, de rabia, de ira, de injusticia. Es como que, ¿por qué esta persona me robó? No sé si le ha pasado. Pero
La sensación de ser robado nos recuerda que robar fue algo para lo que no fuimos creados. Voy a volverlo a decir. El ser humano no fue creado ni para robar, ni para ser robado por alguien más. Es por eso que hoy vamos a hablar del mandamiento número 8 y literalmente lo podemos leer, Éxodo 25. Vamos a leerlo en voz alta, no es muy largo, no se asuste. Éxodo 20:15 dice lo siguiente. Vamos a leerlo todo en voz alta. ¿Qué dice? No hurtarás. Ahora, yo sé que quizás estamos pensando, bueno, pastor, ¿y cómo vamos a sacar un sermón de dos palabras literalmente? Pero la Biblia habla mucho de esto. La Biblia deja claro constantemente. De hecho, voy a decir algo. Los 10 mandamientos no solamente fueron usados en el contexto de Éxodo. Los 10 mandamientos no solamente fueron usados para el pueblo de Israel. Es que estaba de moda los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos fue un fundamento, fue algo fundacional para el pueblo de Dios que aún aplican hoy para nosotros. Quiere decir que la Biblia constantemente está hablando de este mandamiento. En pocas palabras, la voluntad de Dios nunca ha sido que alguien sea robado o que alguien robe a alguien más. Es por eso que Dios da este mandamiento. Y literalmente el mandamiento es: no hurtarás, no robarás. Éxodo 20:15 nos recuerda que no estaba en el corazón de Dios, nunca ha estado en el corazón de Dios que nosotros practiquemos el robo. Ahora, yo sé que quizás estamos aquí y decimos, no, eso se siente horrible cuando alguien me roba, se siente horrible cuando me siento que alguien despoja mis propiedades. De hecho, yo de verdad experimenté tuve una experiencia de niño, de verdad no me da vergüenza, Cristo ya me perdonó por eso. Pero en el vecindario donde yo vivía, por lo general, habían árboles de mangos. Y los mangos, no sé en tu país, pero en mi país los mangos son verdes y empiezan a cambiar a color naranja, rojo. Y es como si los mangos tuvieran un letrero y dijeran, ven y róbame, algo así. No, de verdad. Y yo paseaba por mi vecindario, estábamos ahí descalzos jugando fútbol a las 2 de la tarde. Yo digo, Dios mío, de verdad, o sea, no sé cómo sobrevivimos a esa crianza. Teníamos hambre, ¿qué cuento de snacks? Ni que nada, no nos daban snacks para ir a jugar a la cancha que era de tierra y uno tenía que resolverse su propio snack. Después de un partido de fútbol de casi 2 horas y media, íbamos camino a la casa y había un árbol de una vecina con unos mangos pero fenomenales. Ahora, présteme atención, esto fue cuando, vamos a hablar, años atrás, yo con más o menos 11, 12 años, yo sé que mi hijo sabe que ya estoy perdonado en el Señor, pero de verdad, íbamos con nuestros amigos y estábamos pensando como que, mira esos mangos, y los mangos, porque uno empieza a crearse falsas reglas, ¿no? Uno dice, bueno, pero la rama está fuera de los límites de la casa, la rama está en la calle, esos mangos ya no están dentro de la propiedad de la vecina, cosas así. Para no alargar la historia, estuvimos allí, no éramos una pandilla, era un grupo de niños normales que sobrevivían a una crianza sin snacks, sin nada de esto, y se nos ocurrió la mala idea, niños, la mala idea, porque esto va en contra de la voluntad de Dios, de robarnos los mangos. Y estábamos ahí y tratando de subirnos, de verdad éramos como artistas, era como ayudándonos y yo preciso, a mí me tocó agarrar el mango. Y para los que no saben, estoy hablando de una fruta, ¿no? Yo creo que mango, todos le llamamos mango, ¿verdad? Sí, ok. Entonces estaba yo ahí y de repente la vecina suelta como una especie de perros, tenía 2 perros, no eran tan grandes, eran de esos perros pequeños que ladran peor que un perro grande, y estábamos corriendo y fue una experiencia supremamente terrible. La vecina fue a la casa de mi mamá me disciplinó, me castigó, no había time out, te lo juro, no había time out, era una disciplina totalmente diferente y yo estuve experimentando este tipo de experiencia y mi mamá me decía, no puedes tomar lo ajeno no te pertenece. Y en mi mente yo decía, mamá, pero el mango, la rama del mango estaba fuera de la casa, no importa, el mango no, eso pertenece a la vecina.
no puedes tomar lo ajeno. Y es que robar no es una experiencia grata para nadie. De hecho, ni los ladrones profesionales sienten que es algo que se puede hacer normalmente, porque para eso se esconden y para eso hacen o programan sus robos a altas horas de la noche. En pocas palabras, la voluntad de Dios nunca ha sido que tomemos lo ajeno o que alguien tome lo que pertenece a nosotros. De hecho, me parecía interesante lo que decía un comentarista, y es que el mandamiento de no robar está dejando por sentado desde que Dios desde el principio está estableciendo que todo no es de todos. ¿Me hago entender? Que Dios está estableciendo reglas para su comunidad y está dejando claro de que hay algunas posesiones que legalmente no pertenecen a todos. Hay algunas posesiones que legalmente pertenecen a propiedad privada. Hay cosas que no son mías. Ese árbol de mango no era del barrio, era de la vecina. Y ella tenía derecho a decir a quién se los daba o no. Quiere decir que el mandamiento de no robar está dejando claro de que no podemos caer en esa mentira de que, bueno, Dios debió darle todo a todos y lo mío es tuyo y todo. Préstame atención. No hay sociedades completamente comunales. Las propiedades de las cosas existen en todas las familias y vecindarios, aún en el mío. Por eso me metí en problemas con mi mamá. Y sociedades enteras, independientemente de su estructura organizativa económica. Pero la propiedad conlleva responsabilidad, y el respeto a la propiedad es también una responsabilidad en sí misma. Quiere decir que el mandamiento de no robar está dejando por hecho de que nosotros no solamente somos responsables de nuestras propiedades, de lo que Dios nos ha dado para ministrar, sino que también somos responsables de las propiedades de los demás. ¿En qué sentido? En que no podemos tomarlas. Lo ajeno no nos pertenece. Lo ajeno no es de nosotros. Ahora, vamos a mirar en el Antiguo Testamento cómo este mandamiento de no robar se ve desde diferentes perspectivas. Porque mira, présteme atención, quizás tú estás acá hoy y dices, bueno, yo nunca he robado. Y yo voy a decir algo, si hay uno de los pecados que más cometimos a nuestra temprana edad, fue robar. No sé si robaste un lápiz en tu escuela, o robaste un borrador, o robaste, qué sé yo. O quizás hay varias maneras en que la Biblia articula este mandamiento. Porque a veces pensamos, bueno, yo no estoy robando porque yo no he tomado nada ajeno. Pero realmente cuando hablamos de tomar recursos ajenos, no solamente la Biblia se está refiriendo a las cosas o a los objetos personales. Una de las cosas es que muchas veces robamos el tiempo de otros. Muchas veces robamos el tiempo en el trabajo, cosas por el estilo. Pero este mandamiento de no robar es uno de los mandamientos que realmente es relevante para nuestro tiempo hoy. De hecho, voy a decir algo. Yo espero que cuando el sermón termine, Dios te convenza de pecado, en qué área o en qué manera tú estás desobedeciendo este mandamiento. ¿En qué área o en qué manera tú estás desobedeciendo este mandamiento? Porque quizás estás sentado en la silla del juicio y diciendo, yo nunca he robado ni robaré, pero préstame atención, quizás lo estás haciendo y ni siquiera te has dado cuenta. Pero la Biblia está aquí para traernos claridad. Ahora, vamos a mirar cómo este mandamiento se ve en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 4. Éxodo 22, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Versículo 2. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Versículo 3. Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó sea buey o asno u oveja,
es hallado vivo en su posición, pagará el doble. Ahora, présteme atención. El libro de Éxodo ve el robo como un pecado definitivamente. En el libro de Éxodo vemos que el robo era un pecado que demandaba una restitución. Era como que si alguien robaba en esta comunidad, en la comunidad de Dios, era literalmente tenía que restituir lo que había robado. De hecho, es interesante y súper fuerte, súper radical, que en ocasiones, dice el libro de Éxodo, si el ladrón es sorprendido antes de salir el sol, era aún permitido que el ladrón fuera herido de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, el robo es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. Y deja claro el libro de Éxodo de que si antes de que saliera el sol un ladrón era sorprendido forzando la casa para robar, dice, y fuese herido de muerte, no se consideraría homicidio. Pero después del salir del sol era considerado homicidio. Ahora, definitivamente Éxodo nos recuerda que el robo es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Que el robo demanda restitución. Que el robo era visto como un delito, no solamente delante de Dios, sino también para la sociedad actual. El robo demandaba castigo. De hecho, algunos ladrones eran heridos de muerte. Y la palabra dice, si era antes de que saliera el sol, porque quizás el que iba a robar representaba un peligro para la casa que estaba robando, dice, no se consideraría homicidio. Porque el robo era un delito gravísimo delante de los ojos de Dios. Ahora, el libro de Levítico también nos da un aspecto más amplio de lo que es el pecado del robo. Levítico capítulo 6, versículo 2 al 7. Levítico 6, 2 al 7, dice lo siguiente. Miren lo que dice Levítico 6, 2 al 7. Dice, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado. Versículo 5, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Versículo 6, entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Así que una de las cosas que vemos en Levítico es que el robo realmente no es solamente atentar contra la propiedad o las cosas de alguien más. Lo que dice Levítico es, el robo es una falta contra el Señor. Es un pecado contra Dios. Cada persona que practicaba este pecado estaba pecando contra el Señor. Y escúchame algo. Quizás estás aquí y piensas, hey, pero ¿por qué es tan grave este tema del robo? Porque no solamente estás afectando a otros, sino que estás cometiendo una falta contra Dios. La voluntad de Dios nunca ha sido que tú tomes, que tú arrebates o que te quedes con algo que no te pertenece. Es una falta contra el Señor. El robo es una falta contra Dios y es un pecado que se manifiesta de diferentes maneras. El libro de Levítico dice que había gente que engañaba para quedarse con lo ajeno, con lo que se le había confiado. Voy a poner un ejemplo. Era como si alguien dijera, mira, necesito que me guardes este dinerito, ¿no? Necesito que me guardes estas cositas. Y de pronto alguien salía con el cuento de, no sé qué se hizo, creo que se me perdió, o cosas así. El libro de Levítico está diciendo, esta era una manera de robar en ese tiempo. Que alguien literalmente engañara a otra persona que le había confiado algo.
diciéndole que se le había perdido, diciéndole que se le había, no sé, desaparecido por arte de magia, y esta era una manera de robar. Otra manera que expone el libro de Levítico es la extorsión. Y quizás tú no estés muy familiarizado con esto, pero en muchos de nuestros países la extorsión es como un trabajo, es como algo normal. Es retener la vida de alguien y pedirle dinero a alguien más. Quizás lo has experimentado, quizás has escuchado este tipo de pecado. Escúchame, el tipo de pecado que es la extorsión, Dios lo ve como un robo y es grave delante de los ojos de Dios. Es una falta contra el Señor. Otra manera en que el libro de Levítico mostraba el robo era cuando alguien encontraba algo ajeno. Era cuando alguien encontraba algo que no pertenecía a esa persona y de repente se enteraba de que alguien lo estaba buscando y decía, yo no he encontrado nada, yo no he visto nada. Tu celular, ni sé, no sé qué se hizo. Y el libro de Levítico dice, mentir para mantener lo ajeno que se había encontrado es una manera de robar al prójimo. Es una manera de robar al prójimo. Ahora, el libro de Levítico también deja claro de que todo aquel que robaba tenía que arrepentirse de su pecado. Hermanos, el robo es más grave de lo que nosotros pensamos. Y la Biblia deja claro de que todo aquel que robaba tenía que restituir lo que había robado y muchas veces más. Y tenía que mostrar arrepentimiento y tenía incluso que presentar una ofrenda ante el Señor. Porque Levítico deja claro que el robo era un pecado que necesitaba ser perdonado por Dios. La persona tomaba un cordero y lo llevaba al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio para presentar un precio por la culpa del pecado del robo. La única manera de experimentar este perdón era literalmente pagar un precio por el pecado del robo. El pecado del robo demandaba arrepentimiento, demandaba devolver lo robado. El pecado del robo demandaba un sacrificio para el pueblo de Israel para que se expiara ese pecado. ¿Qué quiere decir con eso, John? Quiere decir que el pueblo necesitaba ser limpio de ese pecado. Porque el pecado del robo es grave delante de los ojos de Dios. Otro ejemplo de este pecado de no robar lo vemos en Levítico 19, 11 al 13. Levítico 19, 11 al 13. Mire lo que dice. Levítico 19, 11 al 13 dice, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. ¿Cómo robaban? Dice, el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Quiere decir que una de las maneras que el Antiguo Testamento exponía este pecado del robo era personas que tenían bajo su autoridad, que tenían literalmente empleados a su servicio y no pagaban a tiempo su sueldo y negaban el sueldo de lo que habían trabajado para darles el sueldo cuando ellos querían. Versículo 13 dice, y mira lo que dice el versículo 13, no oprimirás a tu prójimo. Una manera de que los capataces oprimían los esclavos es que no pagaban a tiempo, retenían el salario, gente que había trabajado. Y estos capataces con el dinero y decían, no les quiero pagar hoy. Y des en cuenta que el versículo 13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. ¿De qué manera robaban? Dice, el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Quiere decir, no era que le retuvieran el sueldo un mes, era que no pagaban a tiempo. Y Dios, en su palabra, ve a aquellas personas que tienen empleados a su servicio y no pagan a tiempo. La Biblia dice, esto es como robar. Es un robo. Y tiene sentido,
Porque si el pecado de robar es que yo no puedo quedarme con lo ajeno, tomar lo ajeno, cuando yo retengo el salario de un empleado, yo estoy quedándome con lo ajeno. Levítico dice, no primas a tu prójimo, no lo robes. ¿Cómo? Reteniendo su salario hasta el otro día. El mandamiento de no robar en el Antiguo Testamento se presenta de maneras diversas y nos arroja algunos principios. Hay algunas enseñanzas y muchas enseñanzas y présteme atención. Yo no pretendo abarcar todo lo que la Biblia habla del robo, porque tengo apenas, ya me quedan como 23 minutos. Pero quiero ir poco a poco mirando algunos principios bíblicos de por qué es tan grave el pecado de robar. Y quiero exponerlo de esta manera, porque cuando hablamos de robar, quizás tú estás pensando en yo no he robado un banco, y es verdad, quizás no has robado un banco, pero has robado de otras maneras. Ahora, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento con este mandamiento de no robar? Literalmente lo primero que aprendemos es lo siguiente, escúchame, cuando robas, cuando tú tomas algo ajeno, escúchame, estás pecando contra Dios. Es una falta contra el Señor. Cuando robas, debes entender de que una manera de manifestar tu arrepentimiento cuando robas es restituyendo lo que no te pertenece. No pienses que hay perdón sin arrepentimiento. No pienses que puedes ir por el mundo afectando a los demás y diciendo, bueno, yo me arrepiento, pero no tengo ni la más mínima motivación de restituir nada. Quizás no puedas restituir todo. Quizás tengas todo un pasado y fuiste, qué sé yo, un ladrón de galerías de arte, qué sé yo, no sé, y Dios te perdonó. Quizás no puedas reponer todo, pero el arrepentimiento se ve de tu corazón al impulso de restituir lo que has robado. Cuando robas, estás pecando contra el Señor. ¿Saben por qué es tan delicado quedarme con lo ajeno? Porque eso de lo que yo estoy tomando, que pertenece a otra persona, eso que tenía otra persona o lo que le pertenece a otra persona, eso es porque Dios se lo ha dado. Y yo estoy tomando lo que Dios le ha dado a esa persona. Y por eso el robo es un pecado contra Dios. Cuando robas, también estás engañando a tu prójimo. Y es que tiene sentido. Y yo estaba pensando, yo cuando leía esto, ¿cómo puedes robar a alguien sin engañarlo? ¿Cómo puedes cometer el delito de robar sin engañar a alguien? Es casi imposible, porque quizás puedas robar y no tengas que engañar, pero una vez alguien quizás te descubra, tienes que justificar y vas a terminar engañando. En pocas palabras, el robo siempre te lleva a mentir, siempre te lleva a tener una doble vida, siempre te lleva al engaño. Cuando robas, también estás engañando a tu prójimo. Escúchame, cuando retienes lo que no te pertenece, y especialmente en el contexto vemos cuando retienes el salario de tus empleados, escúchame, delante de Dios estás robando, estás tomando lo que no te pertenece, y es una falta grave delante del Señor. Amén. Así que, hermanos, no nos tomemos a la ligera el pecado de robar. No pienses que no te toca a ti hoy. Nos toca a todos, porque robamos de muchas maneras. No pienses que retener o tomar o arrebatar o ocultar lo que no te pertenece. Escúchame, no pienses que vas a lograr salirte con la tuya. No lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque es un pecado contra el Señor. Y quizás a la persona o a la institución a la que estás robando ni siquiera se entera por ahora. Pero Dios sabe que estás robando. Dios sabe que estás tomando lo que no te pertenece. Y por eso el pecado de robar es tan grave. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús confirmó este pecado. Porque quizás tú dirías, bueno, menos mal eso es en el Antiguo Testamento, John.
Y Jesús es un poco más cool, No, Jesús es Dios y su carácter no cambia. Y en el Nuevo Testamento Jesús confirma, aún bajo el nuevo pacto, que robar sigue siendo pecado. ¿Quiere decir que en el 2025 robar sigue siendo pecado, John? Yes. Sigue siendo pecado delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente. Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús está diciendo, hey, los mandamientos que fueron dados tienen que ser guardados para ti hoy. Versículo 18, el joven le dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre, y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que este mandamiento de robar sigue siendo vigente para nosotros hoy. Jesús deja claro y dice, no robarás. Ahora, robar a otros no solamente manifiesta un engaño. Me gusta lo que dice el versículo 19 de Mateo. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, robar a otras personas, robar a tu prójimo, es manifestarle tu falta de amor. Es manifestar literalmente tu falta de amor. Porque en eso se resume la ley. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, cuando estás robando, lo que estás diciéndole a tu prójimo es, no te amo. Robar a tus hermanos en la iglesia es una manera de demostrarles no los amo. Robar a tu familia es una manera de manifestarles tu falta de amor. Cuando robas en tu casa y tú dices, John, en mi casa, ¿cómo voy a robar? Piensa por un segundo las maneras en que puedes quedarte con lo que no te pertenece. Escúchame, si estás casado, no voy a decir que alces la mano. De hecho, más adelante voy a anunciar un retiro de matrimonios que tenemos en Destin en febrero. Pero si estás casado, escúchame, tu tiempo no te pertenece para ti solito o para ti solita. Tu tiempo es tu tiempo y el tiempo de tu familia. Tus recursos son tus recursos y los recursos de tu familia. Quiere decir que si tienes un hogar, tú no puedes ir por la vida pensando, es que es mi tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de tu casa. ¿Y cuántas veces, y voy a decir esto, especialmente los hombres de otras iglesias, ¿no? Los hombres de afuera, ¿cuántas veces somos expertos para robar el tiempo de nuestras esposas? Somos expertos para robar el tiempo de nuestros hijos. John, pero es mi tiempo. No es tu tiempo, man. No es tu tiempo. Si estás casado, tu tiempo es el tiempo de tu esposa, es el tiempo de tus hijos. Es que estoy trabajando, estás robando el tiempo de tu casa. ¿Cuántas veces robas el tiempo, no solamente de tu esposa, sino el tiempo de tus hijos? Es que no tengo tiempo. ¿Sabes algo? Yo me he dado cuenta de algo personalmente. ¿Tú crees realmente que si el día de 24 horas no nos alcanzara, Dios se equivocó poniendo los días así? Obviamente no estoy hablando de las horas exactamente, pero el ciclo del día, cuando no nos alcanza y nos convertimos en ladrones del tiempo de nuestras casas, es porque algo estamos manejando mal. Es porque quizás tenemos más interés por otras cosas. De hecho, ¿saben por qué? Por lo general, muchas veces robamos el tiempo de nuestra casa por estar trabajando, porque amamos más el trabajo que nuestra casa. Amamos más el trabajo que nuestra esposa. Amamos más el trabajo que a nuestros hijos. Porque robar es falta de amor por tu prójimo. Y honestamente, robar es un pecado que constantemente, sin darnos cuenta muchas veces, estamos cometiendo. Romanos capítulo 13,
Mira lo que dice Romanos 13, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente: porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen. ¿En qué se resumen? ¿En qué se resumen los mandamientos? Dice Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Normalmente, la base de alguien que roba es falta de amor por el prójimo. La práctica del pecado de robar es falta de amor por el prójimo. Y piensa por un segundo. ¿Tú crees que un ladrón, cuando te va a robar, te está diciendo: ay, ¿cómo te amo? Dame tu billetera? Eso sería ridículo. Que un ladrón te diga: hey, te amo tanto, hermano, bájate del carro que me lo voy a llevar. El robo es una muestra de falta de amor. Quiere decir que cada vez que robas a alguien, aún a los de tu casa, les estás manifestando que tú no los amas, que hay falta de amor en ti por ellos, por los que robas. Porque la razón o el problema del pecado de robar no es la raíz robar, es la falta de amor por Dios y por los demás. Porque dice Mateo: el cumplimiento de la ley es amar a Dios y amar a los demás. Ahora, quiere decir que si eres un ladrón, aún con tu familia, es porque tienes falta de amor por ellos. Porque quizás tu escala de valores está torcida. De hecho, te amas tanto a ti mismo que ni te importa cómo les robas a los tuyos. Ahora, robar es dañar a tu prójimo. No robar es mostrarle amor. Y cuando te abstienes de no robar a tu prójimo, estás cumpliendo la voluntad de Dios expresada en la ley. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo empiezo a amar a mi prójimo, soy consciente de que tengo que respetar lo que pertenece a mi prójimo, aún su tiempo, aún sus recursos. Ahora, si eres una persona que practica este pecado constantemente, el pecado de robar constantemente, escúchame, tengo una mala noticia y una buena noticia para ti. Ahora, no voy a preguntar porque quizás todos piensen diferente. Yo me voy a tomar el atrevimiento de comenzar con la mala noticia. Si hoy tienes la convicción de parte de Dios de que eres alguien que practica el robo en las diferentes maneras que lo vimos, tengo una mala noticia para ti. Mira lo que dice 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10 dice lo siguiente. Creo que este texto va a aparecer en pantalla. 1 Corintios 6:10 dice: ni los que, ¿qué dice? Ni los ladrones, quiere decir los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La mala noticia para los que practican el pecado del robo es que no heredarán el reino de Dios. Porque la constante práctica de robar a los demás es una muestra de tu falta de amor por Dios y de tu falta de amor por los demás. Y dice Corintios: ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Pero yo vengo a la iglesia. No importa, no importa. Aquí cualquiera puede entrar, pero en el reino de Dios no. Sin embargo, si te sientes un poco mal, también tengo una buena noticia para ti. Y en el versículo 11 de 1 Corintios, mira lo que dice inmediatamente en el versículo 11. Versículo 11 dice, porque Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Y dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice: la solución para los ladrones no es dejar de robar. La solución para los ladrones
es experimentar la salvación que está en Jesucristo y ser lavados por su sangre para que sean perdonados, justificados y santificados por Él. No estamos diciendo te deja de robar, obviamente queremos que dejes de robar. Pero la práctica de este pecado solamente puede ser limpiada por el Señor Jesucristo. Tus tácticas de no lo voy a volver a hacer, escúchame, no va a funcionar. El único que puede limpiarte de este horrible pecado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede lavarte, santificarte y justificarte. Quiere decir, el único que puede perdonarte de este pecado es Cristo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y lo que está diciendo Pablo es, hey, algunos de los corintios eran ladrones. Johnny, ¿cómo es posible que un ladrón pueda en un tiempo ser ladrón y después estar perdonado, estar lavado, limpio, justificado por Dios? Por medio de Cristo es posible. Porque si tienes falta de amor por Dios y por otros, y por eso robas, la solución es que conozcas el amor en Jesucristo. Porque Él en lugar de venir a quitarte, escúchame, Cristo en lugar de venir a quitarte, Él vino a entregarse Él mismo por ti. Él vino a darse Él mismo por ti. Y el amor de Cristo nos impulsa a amar a Dios y amar a otros. Ahora, quizás estás pensando aquí, ¿y cómo luce realmente ser libre de este pecado de robar? ¿Cómo luce esa libertad? Efesios capítulo 4, versículo 21 al 28 dice lo siguiente. Efesios 4, 21 al 28 dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Ahora, ¿cuál es la verdad que hay en Jesús? El texto lo dice. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, quiere decir de la vieja naturaleza, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense pero no pequen, no se ponga el sol con su enojo, ni den oportunidad al diablo. Miren lo que dice el versículo 28. Quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La hermosura del Evangelio no es que solamente nos quita el deseo de robar y nos cambia el corazón. La hermosura del Evangelio es que nos quita esa motivación de robar en el corazón y somos lavados por la sangre de Cristo y ahora nos da un corazón nuevo que muere a sus deseos y que en lugar de querer quitarlo de los demás, ahora tiene un corazón generoso que se deleita en dar a los demás. Cristo cambia nuestro corazón con el deseo de quitar lo ajeno y nos da un corazón lleno de generosidad, renovado, con ganas de compartir con los demás y con los que tienen necesidad. Cristo cambia nuestro corazón avaro, nuestro corazón lleno de ese deseo de quitar, de robar, y nos da un corazón con el deseo de dar, con el deseo de bendecir, con el deseo de trabajar y producir, no solamente para mí, sino para aquellos que tienen necesidad. Cristo vino y en lugar de robarnos o de quitarnos algo, Él se entregó a sí mismo, porque tú y yo estábamos en necesidad. Nuestra mayor necesidad era ser libres de nuestro corazón y Cristo entregó toda su vida para librarnos
de un corazón lleno de robo, de engaño, de extorsión, de ser aprovechado, y renovó nuestra mente para que ahora podamos ser hijos de Dios con un corazón generoso que se deleita en dar a los demás, no en quitar, en dar a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Gracias porque tú hoy traes a nosotros este mandamiento, el 8º mandamiento, Dios. Señor, y quizás hay muchas maneras de verlo. Hay muchas maneras de articular este mandamiento de no robar. Yo te doy gracias porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu, tú nos permites hoy no solamente escuchar, no solamente oír este mensaje, sino que nos permites también ver con claridad cuáles son las áreas en las cuales nosotros necesitamos arrepentirnos hoy. Señor, y esa es mi petición hoy. Muéstranos las áreas en las que estamos robando a los demás y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Muéstranos las áreas en las que estamos robando a los demás y tú demandas de nosotros arrepentimiento hoy. Tú demandas de nosotros que nos arrepintamos hoy, Señor. Señor, te pedimos perdón porque somos ladrones por naturaleza, Dios. Nacemos con un corazón lleno de pecado. Y nuestro impulso, nuestra naturaleza, siempre nos lleva a sacar provecho de los demás. Pero te damos gracias por Cristo, porque Él vino a cambiarnos el corazón y a quitarnos esta horrible inclinación de nosotros, de querer sacar provecho de los demás, de querer quedarnos con lo ajeno, de querer siempre estar pensando solamente en nosotros y ser ahora en Cristo generosos, dadores y pendientes más de los demás que en nosotros mismos. Padre, yo te doy gracias por Cristo. Gracias porque Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque en lugar de venir a aprovecharse de su posición, de su señorío, Él se entregó. Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre para limpiarnos y para darnos un nuevo corazón. Señor, si hay algo que el Evangelio nos enseña, no es que nosotros saquemos provecho de los demás. No es que nosotros estemos pensando egocéntricamente en nuestras ventajas. Si hay algo que el Evangelio nos enseña es el deleite que podemos experimentar en darlo todo por los demás. Tu Hijo entregó su vida por nosotros. Tu Hijo manifestó una generosidad que jamás podemos nosotros igualar. Señor, oramos y te pedimos que nos ayudes a ser generosos como Cristo. Que nos ayudes a entender que el Evangelio es un mensaje de generosidad. Que nos ayudes a arrepentirnos de las diversas maneras en que muchas veces robamos y podamos vivir una vida enfocada y centrada en el Evangelio. Una vida marcada por la generosidad. Una vida marcada por el gozo, el deleite de dar a los demás. De preocuparnos por las necesidades y el bienestar de los demás. Porque realmente, cuando vivimos de esta manera, estamos reflejando un destello. Estamos reflejando el verdadero evangelio de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.